Señora Aguilar, perdón. Aguilar. ¿Cómo calificaría usted el estado actual de la educación pública en Chile? La educación pública en Chile está en una grave crisis y nosotros hemos caracterizado el concepto como abandonada, particularmente por este gobierno. Esto no es un proceso que se inició solo en este periodo, es un proceso paulatino que viene de muchos años. Pero en el caso de este gobierno se ha acentuado claramente, es muy evidente una postura de desafección con la educación pública, ¿no? Como desinterés, que se evidencia en cuestiones muy concretas. El gobierno ahora, el Ministerio de Educación directamente administra los servicios locales de educación. Hay 4 servicios locales que ya empezaron a implementarse por ley en un proceso paulatino de desmunicipalización. Solo 4 de 70, está muy inicial todo este nuevo sistema, pero esos 4 servicios locales han funcionado con gravísimos problemas, que no se atienden y no se han atendido durante el año y medio que lleva el gobierno. En esos colegios nosotros concentramos los ejemplos que hemos dado de plagas de ratones, que no se resuelven por meses, de baños insalubres, insumos de aseo que no llegan a los colegios y tienen que los profesores comprar porque ya es insostenible como están las condiciones, sin calefacción en el sur de Chile con temperaturas cercanas a 0 grados, dentro de la sala de clases, colegas que le tienen que decir a los alumnos mañana vengan con frazada, porque si no, no vamos a poder hacer la clase. Esas cosas están ocurriendo en esos servicios locales y son problemas reales, y mientras tanto esos problemas no los atiende el ministerio, que ya ni siquiera puede tener la excusa, no, pero eso es el problema de los municipios. No, ahora estamos hablando de su gestión directa. El director de Educación Pública, que es el Servicio Nacional que coordina todo este sistema, dependiente del Ministerio de Educación, renunció a su anterior director en noviembre. Recién lo nombraron hace una semana el reemplazo. Hace una semana, 7 meses después, nombraron su reemplazo. El mejor ejemplo de la actitud del gobierno frente a la educación pública. Y a nivel municipal, por supuesto, es una crisis que se arrastra muchos años. Y a nuestro entender todo esto apunta claramente a que la educación pública se profundice su deterioro y siga aumentando el drenaje de estudiantes hacia el sistema privado, que es el negocio, porque aunque la ley de inclusión supuestamente terminó con el lucro, el esquema a la chilena, que significa buscarle los resquicios para igualmente poder retirar utilidades, siguen existiendo, y el principal es los arriendos. Los sostenedores se pueden arrendar a ellos mismos el edificio y ahí está el lucro. Aunque formalmente no hay lucro, obviamente si yo, dueño del edificio, dueño de la escuela, me arriendo a mí mismo el edificio, que es el mismo esquema con que funcionan las universidades privadas, ahí está funcionando el sistema con el mismo lucro de siempre. Siguen habiendo empresas educativas, cadenas de colegios, que son empresarios de la educación, y bueno, y el propio presidente lo dijo, la industria educativa se lo dijo hace un tiempo cuando fundamentó el tema de admisión justa, cuando el gobierno con la ministra, cuando el presidente con la ministra anunciaron que iban a enviar ese proyecto de ley de admisión justa, dijo, es el derecho de la industria educativa a funcionar con los alumnos que estime. Esas fueron sus declaraciones textuales. Y ahí seguramente sus asesores comunicacionales lo deben haber pegado puntapiés por debajo para que no lo dijera, porque todos sabemos que es un presidente con bastante incontinencia verbal, pero en realidad tuvo el mérito de la franqueza. Él ahí dijo exactamente lo que piensa y cómo ve la educación. En esa frase está sintetizada la visión de nuestros actuales gobernantes respecto a la educación. Mario, ¿cuáles son las expectativas para esta tarde? Nosotros tendríamos la expectativa y el interés de que llegaran con respuesta a los problemas que estamos planteando en nuestro petitorio, y con eso de poner el paro. Nosotros no queremos que esto se prolongue, queremos que tenga solución, pero de acuerdo a lo que vimos en la primera reunión de ayer, no podemos tener un optimismo total, vamos con un optimismo moderado nomás, porque ayer hubo posturas bastante duras en algunos de los temas que son para nosotros bien cruciales. ¿Cuáles son los nudos? Lo mismo. Están sintonizadas. Sí.
Hay dos muy cruciales para nosotros que son el tema de la reforma curricular. O sea, estoy hablando de los que la respuesta ha sido categóricamente no de parte de ellos. La postura donde están más cerrados es en la reforma curricular y en el pago de la mención a educadoras diferenciales y de párvulo. Y esos son para nosotros temas muy, muy sentidos y que difícilmente podríamos dejar fuera. En los otros temas, si bien es cierto, no hay todavía acuerdo ni hemos llegado a una propuesta satisfactoria, por lo menos están planteados en la mesa y se pueden ir perfeccionando y ahí podríamos tener más optimismo. Una comisión en la deuda histórica, una mesa, el tema del agobio laboral, el fin a la doble evaluación, que no está tan claro, pero al menos se han allanado a conversarlo. Pero en materia de reforma curricular y en materia de mención, ni siquiera se allanan a conversarlo. El Colegio de Profesores y el movimiento estudiantil han sido, digamos, grupos de presión que, digamos, no suelen mantener a los titulares de educación en sus cargos. ¿Cómo definiría usted a la ministra actual? Bueno, nosotros no tenemos como objetivo sacar ministros, porque además, finalmente esos son fusibles nomás. Nosotros sabemos, y ha pasado con nuestras caídas de ministros, que llega uno nuevo y llega más o menos a hacer lo mismo, digamos. Así que para nosotros no es un objetivo central que caiga un ministro u otro. Ahora, esta ministra es bien especial, tiene su estilo duro, su estilo del cual ella parece que se vanagloria, digamos, de tener un estilo franco, donde a veces la franqueza se traspasa la frontera del trato irrespetuoso, creo yo. Pero nosotros no nos queremos quedar en un tema de formas y estamos dispuestos a sentarnos y a dialogar a pesar de esos estilos. No es un problema de estilo el nuestro problema es las dificultades de la educación chilena, ese es nuestro tema. No el estilo más simpático o menos simpático de una persona en particular. ¿Las clases que han dejado de recibir los niños son recuperables sin agobiarlos demasiado? La recuperación siempre es compleja, porque a veces hay que hacerlo en periodo de vacaciones, o día sábado, o extender jornada. Eso es inevitable que sea así, por eso que estas cosas no son deseables y nosotros hubiéramos querido no tener que hacer paro. Y se lo hemos dicho al Ministerio, si ustedes hubieran tenido esta disposición que tienen ahora a conversar temas antes del paro, esto se pudo evitar perfectamente. Pero bueno, la situación es esa, este es el gobierno que tenemos, su disposición poco dialogante nos llevó a esto y ya estamos en esto. Por supuesto, después vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para que la recuperación sea lo más llevadera posible, pero usted tiene razón, es siempre pesado y complejo lo que viene después. Mario, ¿cuánto es la remuneración de un profesor frente a aula? O sea, ¿a cuántas horas? ¿Cuánto es más o menos el promedio de remuneración de un profesor? Con la nueva carrera docente, un profesor empieza ganando promedio alrededor de 700.000 pesos. Y podría llegar después de varios años de servicio. ¿Por cuántas horas, perdón? Por una jornada promedio que puede andar en las 38, 39 horas. Eso es más o menos el promedio de contrato de los docentes en el sistema. Puede llegar después de unos años, de 15 años de servicio, con algunas asignaciones que puede ir ganando, puede llegar a duplicar eso. Y si es directivo, que son por supuesto los menos, podría llegar a acercarse a los 2 millones o sobrepasar los 2 millones de pesos. Por supuesto son rentas que son muy superiores a las que pueden haber habido años atrás, pero todavía lejos de las rentas que tienen otros profesionales del sector público. Y lejos de los promedios OCDE, con los cuales nos gusta compararnos tanto. Y además, estos profesores que tienen estos sueldos, sus condiciones de trabajo, que es lo que reclamamos hoy día porque no estamos pidiendo reajuste salarial, las condiciones de trabajo son lo más complicado. La relación horas lectivas, no lectivas, la sobrecarga de trabajo administrativo, la inseguridad en los colegios. Y ojo que no tiene que ver solo con las agresiones. Hay muchos colegios donde profesores son asaltados, les roban los autos, en fin, situaciones el tema seguridad es un tema, o sea, todo el tema condiciones de trabajo son muy complejas hoy día en esta profesión. ¿Cuántos niños o adolescentes más o menos por curso hay?
¿Existe una cifra estandarizada? Sí, la ley define que pueden haber hasta 45 alumnos en la sala de clase. Así está definido por ley. El promedio es menor, el promedio está en alrededor de 30, pero ese promedio está muy distorsionado por las escuelas rurales, que son hartas en Chile y que obviamente ahí hay 10 alumnos, 15 alumnos o menos. Incluso hay escuelas que pueden tener en total 10 alumnos todo el colegio. Porque obviamente a esos niños hay que asegurarles el derecho a la educación y tener escuelas funcionando ahí. Por lo tanto, en un colegio urbano, el promedio anda cerca de las 40. Y usted tiene muchos colegios que completan los 45 alumnos por sala, e incluso más, porque hay una facultad especial donde se pide un permiso y pueden haber hasta 48, 49 en una sala de clase. Lo cual, Instituto Nacional es un colegio que tiene a tope lo que la ley define y uno de los reclamos de los estudiantes es ese. Usted lo mencionó. ¿Cuál es su opinión con respecto a la crisis del Instituto Nacional? Es una crisis severa, profunda. Es un colegio que ha sufrido el abandono por muchos años. Ese colegio desde años que viene pidiendo apoyo multidisciplinario para enfrentar las situaciones que ha vivido, que ahora estallaron, pero que era algo que se venía incubando hace mucho tiempo. Y que no son solo los encapuchados o los overoles son 50 alumnos de un total de 4.300, creo que es la matrícula de ese colegio. Y por lo tanto, si bien es cierto, es muy vistoso, los problemas del Instituto Nacional son mucho más profundos y más extendidos. Y tratado de la peor forma, porque con la supuesta ley milagrosa Aula Segura, que no ha resuelto nada, la presentaron como una ley que iba a resolver los problemas de violencia en los colegios y no solamente no se han resuelto, se han agudizado. Esa ley fue apagar el fuego con benzina. Y además la revisión de mochilas, que es la otra gran solución que han inventado estos genios. Los genios dijeron, para resolver el problema del Instituto Nacional, ley Aula Segura y revisión de mochilas. Y a nosotros nos parece de una superficialidad esas medidas, para un problema mucho más estructural, mucho más de fondo, mucho más grave, que además es el reflejo de un problema de la sociedad chilena, en donde se ha ido instalando cada vez más fuertemente la violencia en las relaciones interpersonales y como forma de resolver los problemas. Yo hago el símil porque fue noticia un par de días, pero después ahí quedó el caso del alumno en Puerto Montt que entró a la sala de clases a disparar a sus compañeros con la intención de matarlos, y que felizmente como adolescente que era no tenía pericia en el manejo de armas y por lo tanto en el fondo falló y solo generó una herida no tan grave en un compañero, pero que uno tiene que preguntarse qué pasa en un adolescente nuestro, hijo nuestro chileno, hijo de chilenos, que no tenía graves problemas, aparentemente en una familia muy normal. ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Qué pasa en su alma? ¿Qué pasa en su corazón? Como para que llegue a hacer algo así. ¿Qué pasa en el que dispara una bomba molotov desde un edificio, desde un techo, o que rocía con benzina a un funcionario? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro interior? Y ahí nosotros decimos una frase media metafórica, pero muy, muy sentida por nosotros, que es que en vez de revisar mochilas deberíamos revisarnos el alma. Porque algo está pasando en nuestro país para que estas cosas estén ocurriendo. Y eso las autoridades como que parece no interesarles. A mí me han dicho a veces en reuniones, me acuerdo mucho de una reunión que teníamos en el Parlamento con el gobierno, donde yo empecé a hablar de estas cosas y alguien dijo, está bien, profesor, muy linda sus frases, eso es filosofía, pero vamos a lo concreto, que es este proyecto de ley que estamos tratando, por favor. Y eso pasa mucho. Y el problema de fondo es que necesariamente tenemos que ir a la filosofía, que es reflexionar sobre qué sentido tiene el desarrollo, el crecimiento económico, todo esto que se presenta como exitoso en este país si nos estamos enfermando. Si finalmente tenemos una sociedad que tiene estos síntomas tan preocupantes, tan alarmantes, como que un joven dispara contra sus compañeros, sin ninguna razón aparente. O como que se crea que la violencia es la única forma de resolver conflictos. Porque la violencia no está en el Instituto Nacional solamente, está en los estadios de fútbol, está en las fiestas, está en los recitales, está en la calle, está en las esquinas. Cada vez está más en lo cotidiano de nuestras relaciones. Y eso habla de una sociedad que tiene graves problemas. Y eso no se aborda. Y eso no se discute. Y eso no se trata. Y para nosotros es el tema de fondo.